Les pregunto, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bendecidos. Amén. Amén. No me conteste porque la pregunta puede ser muy larga, pero lo que pretendo es hacer que ustedes hagan un autoexamen. ¿Cómo estás? Y para contestar esta pregunta tenemos que contemplar nuestra vida. Y la contemplación requiere tiempo, la contemplación requiere concentración. Y quiero compartirles un mensaje acerca de la eternidad y del contraste que existe entre la perspectiva de Dios y la perspectiva del hombre. Tal vez los niños no me entienden cuando digo la palabra perspectiva, y se los voy a explicar así. Desde mi perspectiva estoy viendo una pantalla rectangular, pero desde la perspectiva de Jaime está viendo una varita, ¿verdad? Es decir, lo que yo veo desde donde estoy. Esa es la perspectiva, lo que puedo apreciar desde el lugar donde estoy. Dios, estando en todo lugar, tiene una perspectiva diferente de las cosas, de lo que yo puedo ver de las cosas. En muchos sentidos, pero quiero enfocarme al sentido de la eternidad. Dios ve las cosas desde una perspectiva eterna y yo las veo desde una perspectiva temporal y limitada. Y esto es lo que quiero que meditemos en esta mañana. Quiero que busquen en sus Biblias, en la primera carta de Pedro, y el título del sermón es "No es para nosotros". Ahorita van a entender por qué el título. Quiero que busquen primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer versículos 10 al 12. Búsquenlo por favor, hermanos. Primera de Pedro 1, 10. Ya lo tienen, dice así, síganme con su mirada. Le dice Pedro a los creyentes que leen su carta, nos dice a nosotros que estamos leyendo su carta: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Son 3 versículos, pero contienen mucho, dicen mucho y son frases muy largas. Vamos a tratar de meditar en 4 cosas sencillas, pero primero oremos. Señor, te bendecimos esta tarde. Gracias por la bendición de la vida con salud y con provisión tuya, Padre. Y gracias por la bendición de que a veces no hay provisión y no hay salud, y hay dificultad, pero hay algo que sí está, que eres tú, Señor, que es tu compañía, que es tu compasión, que es tu consuelo, que es tu misericordia, que siempre están presentes. También tu palabra siempre está presente, Señor. Queremos aprender de ella el día de hoy un poco. Queremos ver las cosas desde tu perspectiva eterna, para entender mejor nuestra función en estos breves momentos que nos toca vivir. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.
Dios ve las cosas desde una perspectiva en la que no cuenta ni los años, ni los siglos, ni los milenios, ni los segundos. Pero nosotros estamos sujetos a ciclos. Yo tengo la meta de terminar en 25 minutos el mensaje. Estoy sujeto a ese marco de tiempo. Estamos sujetos a que las vacaciones de esta temporada nomás duran 2 semanas temporales. Estamos sujetos a que el fin de semana no dura más de 46 horas. Y nosotros actuamos en base a esa percepción temporal de las cosas, siempre con tiempo limitado, pero Dios no es así. Pero es importante que tratemos de entender un poco cómo ve Dios las cosas de una manera eterna. ¿Para qué? No para pretender ser como Dios, no para pretender tener una sabiduría como la de Dios, ni para tener un conocimiento excelso sobre las cosas, sino simplemente para ser más efectivos en nuestro servicio a Dios. ¿Cuál es este servicio? ¿Cuál es este propósito de la iglesia? Bueno, el propósito de la iglesia es uno, que lo dividí aquí en 2 puntos. El propósito de la iglesia es edificar la vida de los creyentes, de los santos, para predicar el evangelio, siendo testigos a todo el mundo. Y vamos a ser más efectivos en estas 2 cosas si entendemos un poquito mejor la perspectiva de Dios y cómo Él ve las cosas sin un marco de tiempo. Las ve como una constante que es la eternidad. Y este mensaje vamos a tratar de estos versículos que leí, obtener ciertas guías para entender un poquito cuáles son las consecuencias de ver las cosas de una manera eterna. Y vamos a aprovechar que este pasaje hace la mención a los profetas. Los profetas son una figura, un personaje bíblico que, si recordarán, las figuras principales del Antiguo Testamento son 2, los sacerdotes y los profetas. Los sacerdotes eran los representantes del pueblo ante Dios y los profetas eran los representantes de Dios ante el pueblo. Los profetas, algunos de ellos dejaron un libro escrito, dejaron un escrito acerca de lo que Dios quería anunciar a los hombres. Algunos de ellos no dejaron un libro, como Eliseo. Hay 16 libros en la Biblia que corresponden al mensaje de los profetas. Y estos profetas escribieron y vivieron durante un periodo como de 290 años. Y Dios utilizó la vida de los profetas para anunciar un mensaje o para denunciar la desobediencia del pueblo. Los profetas tenían básicamente 2 mensajes: anunciar algo que Dios quería o denunciar algo que había hecho incorrectamente el pueblo de Israel, o algo que había hecho incorrectamente una nación que no fuera Israel, porque hubo profetas que llevaron un mensaje personal, profetas que llevaron un mensaje al pueblo de Israel y profetas que llevaban un mensaje a una nación, como por ejemplo Jonás, que debía llevar un mensaje a la ciudad de Nínive. Y los profetas, que están sus nombres, aquellos que dejaron un texto inspirado, están en la pantalla. Y Dios los utilizó de una manera que casi siempre fue muy drástica. Y es una lectura muy difícil leer a los profetas, porque para ilustrar Dios algo, para dar un ejemplo de algo, Dios utilizaba a los profetas de una manera muy difícil, muy dura, muy cruda, los utilizaba como su instrumento de comunicación. Pero Dios les pedía cosas muy difíciles de hacer a los profetas. Y los profetas tenían que obedecer, y obedecieron.
y hacían lo necesario para llegar su mensaje. Para los profetas era incomprensible lo que Dios les pedía para dar un mensaje. Recordarán que una vez nos predicó nuestro hermano Marcial acerca de aquel profeta que Dios le mandó que estuviera 3 años desnudo, que viviera 3 años desnudo para darle una lección a Israel. Incomprensible lo que Dios le pedía a los profetas en aquel tiempo. Sin embargo, ellos fueron obedientes. Y casi ninguno de los profetas pudo entender por qué hacía esas cosas, por qué tenía que hacer todo lo que Dios le pedía. No llegaron a entender cuál era el objetivo de lo que estaban anunciando. No llegaron a entender cómo se iba a manifestar aquello que Dios estaba hablando a través de ellos. Nunca llegaron a ver la materialización de sus anuncios ni de sus denuncias. Es como si todos nosotros nos pusiéramos a construir un barco y cada quien hiciera un trabajo muy específico para construir ese barco, pero ese barco nunca lo vamos a ver navegar. Nunca vamos a saber si flotó ni para qué lo iban a usar, si para transportar gente o para pescar o para llevar carga. Es como si un niño armara un Lego y no fuera a jugar con él. Hacer algo, pero nunca saber para qué sirvió eso. Nunca saber cuál era la meta de eso, sino simplemente hacerlo por obediencia a Dios. Hacerlo porque el Dios eterno lo había pedido. Y dice el pasaje que acabamos de leer: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Es decir, que ellos hablaron acerca de la gracia que no estaba destinada ni para ellos ni para su época. Porque el último profeta, que fue Malaquías, escribió las palabras de Dios, y después vino un periodo de 500 años de silencio, que fue concluido ese periodo cuando Juan el Bautista empezó a hablar del Mesías. Pero así es la manera en la que ve Dios las cosas. Utiliza un grupo de hombres para llevar un mensaje, y lo siguiente que sabe Dios es que es momento que Juan el Bautista empiece a hablar del Mesías. Pero para los hombres ya pasaron 500 años. Y ninguno de nosotros tenemos la menor idea de lo que son 500 años. Algunos sabrán de 60. Yo este año voy a saber lo que son 50 años. Pero ninguno de nosotros tiene la menor idea de lo que es un periodo de 500 años. Pero sin embargo, la palabra de Dios fácilmente perdura 500 años sin sufrir ningún desgaste, ningún deterioro. No le pasa nada a la palabra de Dios, y la palabra de Dios se cumple. Y esto es lo primero que podemos ver en este pasaje, que la Escritura siempre nos ubica en un plano eterno. Todo lo que leemos en las Escrituras está escrito en un plano eterno. Es decir, cualquier persona que hubiera escuchado el mensaje de los profetas a los 30 años hubiera dicho: no, eso ya no era cierto lo que dijo Dios a través de estos profetas. Ya pasó mucho tiempo de eso. Y después de 130 años, esos eran cuentos. Más o menos lo que le pasó al pueblo de Israel después de 400 años de ser esclavo en Egipto. Me imagino que esa promesa de ser rescatado sonaba como a un cuento, una fábula, una historia familiar. Pero sin embargo, Dios, que ve las cosas desde una perspectiva eterna, Él no tiene problema con cumplir algo que prometió hace 900, 2000 o 500 años.
Pero tenemos que entender que las escrituras siempre hablan de un plano eterno. Y aquí vemos algo muy interesante que pasó con los profetas. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que los profetas tenían la encomienda de ir a hablar con el rey, de ir a hablar con el pueblo, de anunciar en las plazas lo que Dios quería comunicar. Pero aquí vemos que los profetas hicieron algo diferente. Dice que aparte de profetizar, dice este versículo, que ellos indagaban y escudriñaban. Es decir, que no solamente se la pasaban anunciando cosas y pregonando cosas, sino que en algún momento también escudriñaban las escrituras, lo que tenían acceso de ellas, meditaban en aquello que Dios les había comunicado, y esto lograba que hubiera una revelación. Pero algo que ellos entendieron es que todo lo que hicieron no era para ellos, era para nosotros. Todo lo que ellos sufrieron, no solamente sufriendo llevando el mensaje, sino sufriendo por haber llevado el mensaje, porque la mayoría de ellos murieron apedreados, fueron muertos como mensajeros indeseables, no recibieron esa gracia que ellos mismos anunciaron acerca del Mesías, acerca de Jesucristo. Y aquí es donde entendemos que la perspectiva de Dios es diferente, y en el presente es igual, porque es posible que muchas de las cosas que nosotros hacemos hoy en día no son para nuestro beneficio, y no vamos a recibir ni percibir el beneficio de esas cosas para nosotros mismos. Es decir, que no importa cuánto nos esforcemos, cuántos recursos dediquemos al enviar misioneros a Chiltepín, al enviar un equipo a La Noria, al enviar misioneros a Papúa, es probable que no percibamos palpablemente el resultado. Es probable que no palpemos un resultado como nosotros lo queremos, porque nosotros estamos esperando que se cumpla nuestro plan anual, que haya resultados anuales, que haya resultados de este trimestre, porque nuestra expectativa es: di algo, quiero ver el resultado. Pero lo que vemos en la vida de los profetas es que ellos hicieron todo lo necesario para agradar a Dios y para transmitir un mensaje, y ellos sabían que no iban a ver el resultado, porque sabían que Dios ve las cosas desde una perspectiva eterna. Y nosotros tenemos que ver cada cosa que hacemos no con el interés de ver un resultado temporal, de ver una retroalimentación inmediata, sino saber que son parte de un plan eterno de parte de Dios. Saber que Dios los utilizará en el momento que Él quiere utilizarlas. Es decir, las cosas que hacemos no son para nosotros. Sí, yo trato de edificar a mis hermanos en el presente, equiparlos, enseñarles, pero a lo mejor los hermanos se van a trabajar a otra ciudad y hasta entonces vamos a ver fruto allá, pero yo no lo voy a ver. Y yo me voy a sentir frustrado. Nunca vi fruto en la vida de este hermano. Nunca vi fruto en este ministerio. Nunca obtuve el resultado esperado. Quizá eso pensaban los profetas siempre que regresaban a su casa después de anunciar algo. Decían: no, es que el pueblo de Israel no obedece, no hace caso. No tiene sentido esto. Si solamente esperamos en lo temporal, hermanos, pues va a haber mucha frustración. Si solamente esperamos el resultado inmediato, no vamos a encontrar sentido a lo que estamos haciendo. Y lo que vemos en este pasaje también es que lo que hacemos no es para satisfacer nuestros planes ni nuestros plazos de tiempo. Yo sé que esto es
muy contradictorio, porque todo lo que hacemos en la vida lo hacemos con plazos de tiempo. Pues claro, sabemos que es un recurso limitado, pero tenemos que entender que la función importante de la iglesia y de nuestra vida no está constreñida, no está limitada por la temporalidad de las cosas, sino que pertenece a una perspectiva eterna. Lo que hacemos es eterno cuando servimos a Dios. Lo que tú puedes hacer mediante tus dones espirituales para bendecir a otro, para bendecir la vida de otro, tal vez no te toque a ti ver el fruto o la consecuencia que va a tener en sus vidas, pero eso no le resta efectividad. Pero eso no debe de disminuir tu intención de seguir bendiciendo a otros. Es importante una perspectiva eterna para no claudicar, es decir, para no abandonar nuestro esfuerzo, para no desanimarnos, para no darle la espalda a aquello que estamos haciendo. Hermanos, la verdad es que esto es algo muy común en las iglesias, que se emprende un esfuerzo, se empieza a lidiar con la adversidad, con el desánimo, y el esfuerzo merma y el ánimo merma y cambiamos de prioridad. Pero por eso es importante entender que las cosas son eternas, para saber que el Señor tiene un plazo, el Señor tiene una promesa, el Señor ha dicho acerca de su palabra que es cortante como espada de dos filos. Y uno dice, sí, pero la espada tarda mucho en llegar al tuétano, porque el Señor ve las cosas desde una perspectiva eterna. Yo creo que esto explica por qué Jesús era tan paciente con sus discípulos. Si recuerdan, el pastor Max nos predicó acerca de la última cena y cómo cuando el Señor tenía una expectativa de ese momento, los discípulos se pusieron a pensar en quién de ellos era el sucesor, quién de ellos era el más importante. Y era inexplicable esa reacción de los discípulos, pero el Señor Jesús tuvo una gran paciencia con ellos. Y esa paciencia la tuvo porque Él tenía una perspectiva eterna de las cosas. Él sabía lo que iba a lograr en la vida de los discípulos. Él sabía lo que iba a conseguir en la vida de esos apóstoles. Y hermanos, es importante entender la perspectiva eterna de Dios y entender en qué época vivimos hoy. Miren, es importante repasar que estamos ahorita viviendo, en la vida de la humanidad estamos viviendo la época de la transmisión del mensaje del Evangelio. Esa es la época que vivimos. No hay ninguna otra, aunque en la Biblia hay muchas épocas delimitadas por los mandatos de Dios, pero la época en la que estamos viviendo es la época de la transmisión del mensaje. Eso es lo que debemos hacer en esta época. Eso es lo que le corresponde a los que conocen a Dios en este momento: transmitir el mensaje de salvación que ofrece Jesucristo a través de su sacrificio y su resurrección. A veces estamos confundidos y pensamos que estamos en otra época. A veces pensamos que estamos en la época que dice Génesis 1:28. Búsquelo por favor. Busque Génesis 1:28. Ese versículo inaugura una época en la vida de la humanidad. ¿Cuál es esa época? Una época en la que dice este versículo: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muchos piensan que todavía estamos viviendo en esta época, y muchos piensan que ahorita es la época de fructificar y reproducirnos y enriquecernos y aumentar nuestra hacienda y aumentar nuestra influencia. Muchos vivimos como si viviéramos en esa época, pero la época en la que estamos viviendo es la época de la transmisión
del mensaje del Evangelio. Y nuestras vidas deben de estar orientadas en esa tarea en un plano eterno, no en un plano temporal. A veces pensamos que esta época de fructificar y multiplicar es lo que nos corresponde hacer ahorita, que es lo que hemos sido llamados, pero esa época, lástima, ya nos la perdimos, hermano. Eso era para Adán y Eva en el estado ideal de convivencia con Dios. Ya no nos corresponde vivir esa época. Ahora nos corresponde como iglesia de Dios ser transmisores del mensaje de salvación. Es la única razón por la que estamos aquí. Es la única razón por la que seguimos aquí. Miren, dice el pasaje que leímos, que los profetas, dice que administraron las cosas. Voy a leer otra vez el pasaje. Dice el versículo 12: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. ¿Qué hacían los profetas? Administraban las cosas. ¿Qué cosas? Aquellas que ahora son anunciadas por los que nos han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Es decir, que desde aquel tiempo los profetas estaban ya administrando, anunciando el antecedente de la predicación del Evangelio. 500, 700 años antes de que fuera una realidad, que llegara el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy en día otra vez estamos en una época en la que administramos el mensaje, administramos cómo lo llevamos a Cerro Grande, cómo lo llevamos a Chiltepín, cómo lo llevamos a Papúa y cómo lo llevamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Esa es la tarea de la iglesia y obedece a una perspectiva eterna, no una perspectiva temporal, no un plazo de 1 año, no un plazo de 3 años. Y es importante que estemos ubicados en esta etapa de transmisión del mensaje y no pensemos que estamos en otra época diferente de la humanidad del hombre. No pensemos que estamos en la etapa de establecer un reino humano o un reinado de una organización o una organización que resplandece en medio del mundo. La época que vivimos es transmitir, anunciar la salvación de Jesucristo. Ahora, se trata de una tarea, sabemos que es importante, pero comparémosla con la tarea que tiene otra creación de Dios. Cuando hablamos de otra creación de Dios, nos preguntamos, ¿pero de qué está hablando? De otra creación de Dios. Me refiero a la creación de los ángeles, que es otra creación de Dios diferente a la creación del hombre, que interviene en la creación del hombre, pero que sabemos que la creación del hombre no interviene en la otra creación de Dios. ¿Sí? Es confuso. Dios hizo una creación de los espíritus, de los ángeles, después hizo la creación del hombre. Él permitió que la creación de los ángeles interviniera en los asuntos de los hombres, pero no permite que los hombres intervengan en la creación de los ángeles. Y estos seres que leemos nosotros de los ángeles, Dios nos permite saber algunas cosas de ellos. Y lo que leemos de todas esas cosas es que son infinitamente superiores a nosotros en todo. No leemos de una capacidad humana que sea mejor que la capacidad de un ángel.
Es decir, cuando Dios quería hacer cosas realmente portentosas y prodigiosas, enviaba a sus ángeles. Así decidió hacerlo Él. Pero sin embargo, en el aspecto de la tarea de la iglesia de predicar el Evangelio, dice el último versículo que leímos, dice: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, es tan privilegiado esto que tenemos que hacer como hombres, como iglesia, y a los ángeles no les es permitido indagar en esto que estamos haciendo ahorita como iglesia. Es más, están los ángeles con todo su esplendor y su gloria diciendo: pero es que ¿por qué no podemos ver lo que está haciendo la iglesia? ¿Por qué no podemos opinar? ¿Por qué no podemos participar? Si 10,000 de nosotros fuéramos a Papúa Nueva Guinea, llamaríamos la atención de todos para presentarles el Evangelio. Pero Dios decidió que fueras tú, que fuera yo, con nuestras capacidades humanas limitadas, pero con el Espíritu Santo, que lleváramos el Evangelio a esos lugares completamente desconocidos. Y hermanos, me gustó mucho ir a Chiltepín, porque me di cuenta que no es muy diferente Chiltepín que Papúa, No hay mucha diferencia. Para mí era una cultura desconocida, un idioma desconocido, un lugar desconocido con costumbres desconocidas. Tuvimos la oportunidad de pasar una noche con los tigres y observar el cielo, observar el firmamento. Una noche estrellada, hablando de contemplar la eternidad, ¿no?, en el cielo. Y es interesante que aprendimos cosas en ambos sentidos. Los hermanos no sabían que es posible ver los satélites cuando van cruzando el firmamento. Y llegamos a ver como 7 u 8. Pero también ellos nos enseñaron cosas nuevas, nos enseñaron que en su cultura, cuando ellos van caminando por la montaña, pues a veces pasan una loma y otra montaña, y de noche no se orientan bien, entonces tienen que utilizar las estrellas para orientarse. Pero ellos no pueden utilizar las estrellas que están muy arriba en la bóveda celeste, porque pues no hay referencia. Tienen que utilizar una estrella que esté cerca de las montañas, cerca del horizonte, para poder orientarse. Entonces ellos utilizan la constelación de las Pléyades, que son 7 estrellas. Pero según su cultura, ellos no pueden contar las 7 estrellas. Está prohibido que cuenten las 7 estrellas. Ellos pueden ver el grupito de estrellas, pero no las pueden contar. ¿Saben qué es lo que pasa si cuentan las 7 estrellas? Se van a hacer incontinentes. En la noche se van a orinar en la cama. Y ese es un miedo real en los niños guajiros. Pueden ver el grupito de estrellas para orientarse, para saber hacia dónde van, pero no pueden contar las 7 estrellas. Fascinante lo que podamos aprender, y es solo a 240 kilómetros de aquí. También nos enseñaron que para ellos el arco iris es una cosa mala. Es más, no pueden hablar del arco iris. No se menciona el arco iris. Es mejor no ponerle atención, sino que es un testimonio de paz de parte de Dios. Entonces, es hermoso esta comisión que nos ha dado el Señor, de vivir en la época de transmitir el Evangelio. Porque, hermanos, la verdad es que esta breve etapa se nos va a olvidar pronto, cuando estemos en la eternidad en el Señor. Cuando estemos en la eternidad, esto va a ser irrelevante.
lo temporal va a perder sentido. Después de haber vivido 6,000, 7,000 años en la presencia de Dios y darnos cuenta que es un solo momento, esa eternidad, todo lo que vivimos, todos nuestros afanes de la vida, nuestras enfermedades, nuestro dolor, va a ser completamente irrelevante. Y es más, ya vamos a ser incapaces de revivir el dolor o la preocupación o la enfermedad. Ni siquiera el recuerdo de eso vamos a poder tener. Dice Eclesiastés 3:11. Dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hermanos, es imposible que en un mensaje podamos entender cuál es la perspectiva de Dios, la perspectiva eterna que Dios tiene sobre las cosas. Pero mi intención es darte material para que reflexiones. Y cuando te preguntes te pregunto cómo estás, te contestes esa pregunta a la luz de la eternidad. Es probable que alguien no pueda contestar esa pregunta desde el punto de vista de la eternidad. Mucha gente no considera la eternidad en su vida porque está muy preocupada con lo temporal. Pero es importante que compartamos el mensaje del Evangelio, transmitiendo esta verdad tan importante que somos seres eternos. Es una verdad que tenemos que anunciar para que la gente se preocupe qué va a pasar en la eternidad. Si somos eternos, ¿qué voy a hacer en la eternidad? ¿Cuál es mi destino en la eternidad? Porque hay algo que sí es conocido. Saben que una pequeñísima parte de esa eternidad la van a vivir con un corazón latiendo, pero no saben cómo van a vivir la mayor parte de esa eternidad. Es entonces cuando tenemos que ser sabios y saber que tenemos que transmitir este mensaje, aunque nosotros no veamos el fruto, aunque nosotros no ceguemos los beneficios, aunque nosotros no recibamos la retroalimentación de esto. Hermano, no te desanimes en lo que emprendes, en lo que haces para Dios. No te desanimes en tu propia fe. Tal vez nos desanimamos porque estamos pensando solamente en lo temporal. Llevo un año haciendo esto y no veo el sentido de esto, no veo el fruto. Pero tenemos que entender que el Señor ha puesto eternidad en nosotros y su perspectiva es eterna.